Honorables magistrados, mi nombre es Isabel Cristina Jaramillo, soy profesora de Derecho de Familia y Teoría Jurídica en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Me remito a ustedes para hacer una intervención específicamente en los puntos de dogmática jurídica del derecho de familia. Creo que esta intervención puede ser de utilidad al momento de tomar una decisión sobre las parejas del mismo sexo en materia de la tutela que están estudiando actualmente. Bien, mi intervención específicamente se refiere a la importancia de tomar en consideración el contexto de interpretación doctrinal referido al contrato de matrimonio que existe actualmente. Este contexto de interpretación sostiene que el contrato de matrimonio es un contrato excepcional, al menos en dos sentidos. Primero, que es el único que puede modificar el estado civil de las personas, en este sentido que aún si se aceptaran otros contratos innominados que afectaran las relaciones maritales, estos contratos no tendrían el poder o la posibilidad de cambiar la situación de una persona, pasando de ser soltera a estar casada, con todos los beneficios que el régimen jurídico actual trae a las personas casadas o que se encuentran en una situación de unión marital de hecho. La segunda observación o la segunda conclusión de esa excepcionalidad es que el contrato de matrimonio no puede someterse a ningún plazo ni condición. La excepcionalidad del contrato de matrimonio ha sido defendida por los doctrinantes desde dos puntos de vista. Por una parte, se ha afirmado que el contrato de matrimonio, por su relación con la formación de la familia, debe ser tratado de manera excepcional, en particular en cuanto a el tipo de normas que lo regulan. Los doctrinantes afirman en este sentido que el contrato de matrimonio, al contrario de los demás contratos del derecho privado, no debe regirse por el principio de autonomía de la voluntad, sino que debe regirse por normas de orden público similares o más parecidas a las de otros campos del derecho, como el derecho público, el derecho penal o inclusive el derecho laboral. La razón para que la formación de la familia merezca este cuidado es que la familia involucra el núcleo fundamental de la sociedad y por lo tanto no solamente la voluntad de quienes participan del contrato de matrimonio, sino a la sociedad entera. El segundo argumento que se utiliza para hablar de la excepcionalidad del contrato de matrimonio es el argumento de la irracionalidad de las emociones y cómo esta irracionalidad debería ser tenida en cuenta al momento de juzgar nuestras actuaciones en el campo de las relaciones maritales. Se afirma entonces que dado que en el campo de las relaciones maritales somos mucho más emocionales que en los campos estrictamente patrimoniales, debemos tener reglas que se ajusten a esta irracionalidad. Así, por ejemplo, en el contrato de matrimonio se considera que el dolo no es susceptible de viciar la voluntad porque las maniobras engañosas son parte misma de la relación amorosa, o esto al menos afirman algunos autores. El error también se encuentra interpretado de una manera muy reducida y se excluyen los plazos y condiciones porque precisamente se quiere que los individuos aprendan a lidiar con los imprevistos que pueden estar involucrados en estas relaciones de largo plazo. Ahora bien, uno puede estar en desacuerdo con la idea de que el contrato de matrimonio sea excepcional. De hecho, los liberales del siglo XIX y muchos doctrinantes después de ellos han criticado la institución del matrimonio y han criticado la excepcionalidad del matrimonio dentro del derecho privado. También otros han dicho que el derecho privado debería parecerse más a el derecho de familia, pero eso será una historia para otro momento. Lo importante aquí es que
La crítica a la excepcionalidad del contrato de matrimonio sí ha estado orientada a mostrar que la irracionalidad de las emociones es parte misma de lo que consideramos más racional, y que todas las relaciones involucran siempre unos aspectos racionales y unos aspectos irracionales. Por otra parte, que las relaciones de comunidad, ciudadanía, nacionalidad son relaciones de tanta dependencia o interdependencia en las sociedades contemporáneas como las relaciones mismas de la familia, y en ese sentido el contrato de matrimonio no tendría por qué verse como especialmente o particularmente distinto de otros contratos que también involucran a estas otras comunidades, eh, ya sean comunidades civiles o comunidades políticas. Bien, eh, pero estar en desacuerdo con la excepcionalidad del contrato de matrimonio no es lo mismo que pensar que esta excepcionalidad no existe. En ese sentido, o que esta excepcionalidad no es parte del contexto de interpretación en el que va a aterrizar una cierta regla. Entonces, es asumir la crítica de la excepcionalidad del contrato del matrimonio implicaría, por ejemplo, dejar en manos o aceptar que puede haber toda suerte de contratos innominados en el campo de las relaciones maritales, y por lo tanto aceptar que sean los mismos contratantes los que decidan si este es uno de aquellos contratos susceptibles de modificar el estado civil, si este contrato va a ser sometido a plazo o va a ser sometido a condiciones, si este contrato va a tener unas consecuencias patrimoniales y de qué tipo van a ser las consecuencias patrimoniales. Así, en lugar de hablar de un régimen en el que hay matrimonio o unión marital de hecho, pasaríamos a un régimen de relaciones maritales en las que las partes decidirían exactamente sus deberes, sus obligaciones, las formas normales y las formas anormales de terminación del contrato. Este sería un cambio enorme de régimen, que podría traer muchas ventajas o una expansión en la libertad. En esa situación que implicaría muchas decisiones en cuanto a la regulación, sería deseable, sería importante que por un lado la Corte ampliara el régimen nuevo a las parejas heterosexuales también, por otra parte que la Corte tomara decisiones sobre quiénes, cuándo, cómo se pueden tomar todas estas decisiones sobre las relaciones maritales, cómo es que pues el matrimonio va a pasar a ser uno más de muchas opciones posibles, o más bien cómo el contrato de matrimonio va a dejar de ser un contrato excepcional en cuanto a su posibilidad de modificar el estado civil para ser un contrato más entre muchos otros que pueden afectar el estado civil de las personas. Este cambio me parece a mí que no sería prudente, sería un cambio razonable, deseable probablemente, pero a la luz de las circunstancias que dan origen al caso, no pareciera que la Corte tuviera suficientes elementos para tomar todas las decisiones que sería deseable que tomara de involucrarse en una transformación completa del régimen. De esa manera, entonces, lo más prudente sería adoptar la interpretación que ya muchos han hecho de su sentencia, y es que si se va a aplicar a las parejas del mismo sexo todas las reglas que conciernen al matrimonio de las personas heterosexuales, entonces debemos decir que de lo que se trata es del matrimonio de las parejas del mismo sexo y de las personas con orientación sexual diversa. Esta garantía o añadir la palabra matrimonio, como he tratado de explicar, no es irrelevante, es importante y es la única garantía que podría llevar
a suplir el déficit de protección que la Corte ha identificado para las parejas del mismo sexo y es la única solución que se corresponde con el contexto de interpretación, salvo que la Corte quisiera tomar la decisión, dar el salto de modificar el régimen de excepcionalidad del contrato del matrimonio para transformarlo en un régimen distinto. El, Espero que con esto haya iluminado algunos aspectos que puedan ser útiles para su decisión. Muchas gracias, quedo a su disposición.